Perfecto. Bueno, pues muchas buenas noches a todos. Eh, Bienvenidos a una plática más de la serie de pláticas de Clagir. Eh, esta plática es organizada por el Comité de Discapacidad de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación. Y como ustedes saben, este comité tiene el objetivo de involucrar más a los fisiatras en lo que es los derechos de las personas con discapacidad a vivir una vida digna. Mi nombre es Adalberto Loyola Sánchez, soy médico especialista en rehabilitación. Eh, Me encuentro soy de México y todavía tengo trabajo en México como parte de lo que ustedes van a ver ahora, pero también pero realmente yo vivo en la ciudad de Edmonton, en Canadá. Y pues me da mucho gusto estar aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre los resultados de la implementación de un programa de telemedicina para el acondicionamiento de personas con discapacidad en una zona rural indígena de México. Realmente tenemos ahora sí que un panel de presentadores de lujo, como lo van a ver ahorita, que tiene una experiencia muy innovadora y espero que así lo encuentren ustedes, que de una forma muy refrescante. Tenemos al doctor Winston Mosqueda, él es médico especialista en rehabilitación y egresado del programa de alta especialidad en fisiología clínica del ejercicio del 20 de noviembre que lleva nuestro querido doctor Pavel. La doctora Laura Salas, también egresada de este programa de alta especialidad en fisiología clínica del ejercicio. Perdón, el doctor Winston ahorita trabaja como médico fisiatra en el sector privado de Tabasco, en la ciudad de Tabasco. La doctora Laura Salas, egresada del programa de alta especialidad en fisiología del ejercicio. Y en este momento ella se encuentra trabajando en el IMSS, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social Sur de la Ciudad de México. La doctora Ana Román, también egresada del programa de alta especialidad en fisiología del ejercicio y se encuentra laborando en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS en Guadalajara. Y por último tenemos a la maestra en ciencias en computación, la ingeniera en computación Yadira Fleitas, quien está realizando un proyecto de doctorado para mejorar los encuentros de telemedicina o telerehabilitación, implementando el concepto de realidad extendida. Entonces, lo que vamos a oír hoy es una historia que se llevó a cabo el año pasado y en la cual obviamente participaron todos los ponentes, aparte de una reflexión sobre cuál es el futuro. Y yo espero que al final de esta plática podamos reconocer cómo todos como fisiatras o fisiatras en formación podemos tener un lugar en iniciativas como esta. Como les repito, toda esta presentación viene del Comité de Discapacidad del AMLAR, y nuestro comité se basa en la matriz de rehabilitación basada en comunidad. Y cada vez que presentemos, cada vez que tengamos una sesión, voy a traer esta matriz para ubicar en dónde se encuentra la plática, porque eso es la forma de que poco a poco nos va a ir entrando qué es esto de la matriz de rehabilitación basada en comunidad, como ustedes saben, con sus 5 componentes y cada uno de los componentes con sus 5 elementos. Entonces, para que haya RBC, tiene que haber integración entre al menos más de uno de estos elementos, y la plática que vamos a oír hoy y la historia que vamos a oír hoy realmente es un ejemplo de cómo se puede integrar lo que es la atención médica con la prevención, promoción a la salud y obviamente con este punto de rehabilitación que a mí no me gusta que se llame rehabilitación, realmente se refiere a terapia o a intervenciones de rehabilitación, ¿no? Rehabilitación es todo. Sí, aquí lo que se refiere es a las intervenciones de rehabilitación. Entonces, como ven, este ejemplo es una integración clara de estos 4 elementos. Todavía nos falta dar pasos hacia cómo integrar de una forma, perdón por la redundancia, pero
de una manera formal los otros componentes. Pero eso es lo que vamos a oír ahora. Entonces, los objetivos van a ser presentar cómo se implementó un programa de acondicionamiento físico para personas de origen maya que tenían alguna discapacidad después de que terminaron un ciclo de terapia física. Y esto se llevó a través de videollamadas. También queremos que al final de esta plática entiendan cómo se prescribieron las cargas de ejercicio para mejorar el acondicionamiento físico de los participantes. Esto es algo muy innovador también que el doctor Pavel ha estado desarrollando con su programa de alta especialidad y es importante que vean las cuestiones prácticas de que esto realmente es muy importante y no solo eso, sino se puede dar a través de videollamadas, ¿no? También mostrar los resultados del cambio en acondicionamiento físico y participación de algunos de estos participantes como un ejemplo del efecto positivo que tuvieron. Y por último, reflexionar sobre limitaciones de la tecnología, que es donde la ingeniera Yadira va a reflexionar cuáles son las limitaciones que ella percibe de este formato que tenemos de videollamada y proponer una alternativa basada en el concepto de realidad extendida. Entonces, ya nada más para darles el contexto, los participantes que van a ver aquí, a los que referimos, son participantes que viven en el municipio de Yaxcabá, es un municipio maya en Yucatán, en México. Los participantes inicialmente acudieron a una unidad básica de rehabilitación que está aquí, que es llevada por dos señoras que son auxiliares de terapia, que son de la misma comunidad y entonces nosotros estamos dando también atención a través de videollamada para los pacientes que van a esa clínica. Entonces, estos pacientes que ustedes van a ver, primero pasaron por digamos que un ciclo de terapia física convencional para tratar los impedimentos y las limitaciones de actividad las más próximas o más esenciales, y ya que llegaban a cierto nivel, se pasaban a lo que le llamamos eh, el programa de acondicionamiento, que ahí es donde en eso se va a basar esta plática. Esto es para que vean una foto del centro del municipio de Yaxcabá. Es un municipio de mediano tamaño, no es muy grande, pero tampoco es de los más pequeños. Entonces, sin más, ya que los puse en contexto, vayamos a lo importante con nuestros invitados para que nos cuenten qué fue lo que pasó. Adelante, Ana. Gracias. Hola, pues yo soy Ana Román, ahí ya me pasé. Ok, y yo les voy a presentar como el objetivo general de este programa y cómo realizábamos las evaluaciones. Como ya nos comentaba el doctor, estos pacientes ya habían tenido su proceso de rehabilitación con terapia física y ahora nuestro objetivo, más que rehabilitarlos, pero más bien continuando con este proceso, era mejorar la condición física general, que en este caso vamos a tener muy en cuenta los componentes del fitness o de la capacidad física relacionados con salud, que entre estos se encuentra la resistencia cardiorrespiratoria o aeróbica, la fuerza muscular, también la resistencia muscular, la flexibilidad y la composición corporal, que es la relación que hay entre el músculo y la grasa, los distintos tejidos. Y otra cosa que debemos de tener en cuenta a la hora de nuestro entrenamiento son las capacidades condicionales. Entre estas se encuentra la velocidad, la fuerza y la resistencia, y también la flexibilidad, que esta se considera una capacidad mixta. Entonces, para la evaluación, esto también es lo que tomaremos en cuenta. Además, el enfoque general del programa es el desarrollo específico de varias capacidades. En este caso tenemos una prueba para cada una de estas. Fase 1. Aparte siento que antes no había medios. Manejo de secreciones con técnicas instrumentadas. Disculpan, creo que es el iPhone de Daniel. No sé, no encuentro a nadie más que esté. Sí, ya. Ok, perfecto, disculpa. Ok, entonces es el desarrollo específico de varias capacidades que para cada una de ellas tenemos una prueba porque tenemos que evaluar todo.
Entonces, las capacidades que nosotros vamos a desarrollar en este programa es la resistencia cardiovascular. Para esta utilizamos el test del escalón. Luego tenemos la fuerza resistencia, que para este utilizamos la mini sentadilla en isometría. Para la potencia, la prueba de pararse y sentarse durante 30 segundos. Para la fuerza del tren superior, utilizamos una repetición máxima de tren superior en press de banca. Ahorita vamos a explicar cómo realizamos cada una de estas pruebas. Para flexibilidad, la prueba sit and reach en silla. Y para estabilidad de balance, la escala de Baird. Entonces, para nuestra valoración inicial, pues nosotros teníamos en cuenta varias cuestiones. Primero, de que el paciente quisiera participar en este programa y también en qué casos no íbamos a permitir que participara o que continuara con este entrenamiento. Algo de tener en cuenta, pues es eso, que quiera, ¿verdad? Porque si no quiere, pues no. Y también tendríamos como criterios de exclusión síntomas de insuficiencia respiratoria incapacitante, que en este caso se incluye la saturación menor a 89, la frecuencia cardíaca mayor a 100 en reposo, cianosis o disnea. Y también datos clínicos de tromboembolismo o reacciones adrenérgicas en 48 horas previas, que en este caso incluimos la palidez, dolor o presión torácica, diaforesis, malestar, cefalea, visión borrosa, o también alguna patología que contraindique el ejercicio, que en este caso pues son principalmente patologías cardíacas como la estenosis aórtica, bloqueo de rama grado 3, valvulopatías o arritmias no controladas, por ejemplo. También si tuviera algún dolor articular, pues no realizaríamos el entrenamiento. Y también otros criterios para terminar ya el ejercicio sería deseo de terminar, dolor que sea mayor a 5 en la escala visual análoga, fatiga mayor de 8 en la escala de Borg modificada o el fallo muscular, que en este caso lo tomamos en cuenta el fallo como alteración en la técnica, movimientos involuntarios o incapacidad de mantener la postura. Y para los materiales que utilizamos son materiales sencillos que se pueden conseguir relativamente fácil. En este caso tenemos un oxímetro para monitorizar la frecuencia cardíaca y la saturación, un cronómetro que puede ser el del celular o uno manual, una silla que se encontrara estable y sin descansabrazos y que además permita una flexión de rodilla mayor de 90 grados. Perdón. También un banquito o un escalón, no importa la altura, lo importante va a ser medirlo y reportar cuánto mide. También una regla o cinta métrica o flexómetro, algo con que medir. Un tapete o colchoneta, aunque en este caso los pacientes realizaron las pruebas en la camilla porque estaba bastante estable, pero si no en el piso se puede hacer. Y un garrafón de 10 litros. La idea inicial era utilizar un garrafón con 9 litros de agua, pero en este caso tuvimos que modificarlo porque era demasiado peso y terminamos utilizando mucho menos litros. Pero la idea inicial es poder quitar o poner litros de agua. Y ahora sí, ya pasamos a la realización de la prueba. Primero les aplicamos el cuestionario SARC-F, que es para detección de sarcopenia y es sobre todo en adultos mayores o riesgo de sarcopenia. Este cuestionario tiene una buena a excelente confiabilidad entre evaluadores y también buena a moderada entre test y retest. Sin embargo, tiene una baja sensibilidad y valores predictivos positivos. Con esto nos referimos a que puede no detectar a los que sí tienen sarcopenia, pero tiene una alta especificidad y valores predictivos negativos. Esto nos indica que los pacientes que salgan con un puntaje menor, es muy, muy, muy probable que no tengan sarcopenia. Y en este se realizan 5 preguntas básicas.
una dirigida a fuerza, asistencia para caminar, levantarse de la silla, subir escaleras y caídas en el último año. Y de aquí ya nos van a responder los pacientes si no tiene ninguna dificultad, si tiene alguna o si es incapaz de realizarlo. Este está validado al español y también está validado en distintos idiomas, por eso es un cuestionario sencillo de aplicar y que los pacientes pueden respondernos con ejemplos sencillos. Y si el puntaje es mayor a 4, definiremos que tiene sarcopenia o riesgo de sarcopenia. Ya, ahora sí, este fue como el cuestionario, pero ahora sí pasamos a las pruebas. La prueba del escalón, quedamos que este lo hacemos con un escalón de cualquier altura y vamos a necesitar de materiales la regla o cinta métrica para medirlo, un cronómetro y un oxímetro. Ya las indicaciones, bueno, esto es algo que no había comentado, pero nosotros previamente hablamos con las personas que están encargadas del centro de rehabilitación para explicarles justo estas pruebas y cómo es que nos tenían que ayudar a realizarlas. Y nosotros las dirigíamos a distancia a través de una videollamada. Entonces, ellos ya sabían que íbamos a necesitar estos materiales y cuándo los íbamos a utilizar. En este caso necesitaremos registrar la frecuencia cardíaca inicial o en reposo y en otras ocasiones también vamos a checar la frecuencia cardíaca, ahorita les comento. Y entonces pasamos a las indicaciones, que es colocarse frente al banco y esto es importante que este se encuentre en una superficie estable, que no se vaya a caer, y también puede utilizar algún punto de apoyo, ya sea una superficie o una persona. Y aquí vamos a indicarle que suba y baje en 4 tiempos, es decir, sube una pierna, sube la otra, extiende por completo las rodillas, baja con la misma pierna que subió y regresa también la segunda pierna que subió hasta estar completamente de pie con rodillas extendidas en el piso. Y así, eso se cuenta como un ciclo. Entonces, Estás vamos viendo a pedirle que ver. Estoy creyendo que me estás grabando. Vamos a pedirle que realice esto lo más rápido posible y con una cadencia constante durante 3 minutos hasta que nosotros le indiquemos que ha terminado el tiempo. Y el familiar y el examinador o la persona que nos está ayudando, también contaremos el número de ciclos que realiza. Vamos a registrar entonces la frecuencia cardíaca y la saturación al inicio. Durante la prueba la podemos estar revisando al final de la prueba y 1 minuto después de haber finalizado nuestra prueba, que sería la recuperación. Y registramos también el número de ciclos logrados para nuestros cálculos, que esos los veremos posteriormente. Esta es la prueba del escalón a grandes rasgos, es sencilla. Y para la capacidad aeróbica. Luego tenemos una repetición máxima para la fuerza del tren superior. Ahí nada más que aquí se mueve. Y este lo vamos a hacer en la modalidad de press de banca, pero aquí solo puse este dibujo porque no encontré realizándolo con un garrafón, pero era con el garrafón. Y nos ponemos así en decúbito supino, puede ser en una colchoneta o en la camilla. Y aquí vamos a también que sea una superficie estable y lisa. Y aquí al inicio utilizamos los 9 litros, pero como vimos que no era posible que realizaran la repetición con los 9 litros, le bajamos y, por ejemplo, quedaron en 4. Y vamos a realizar la mayor cantidad de repeticiones posible manteniendo una buena técnica. Y con realizamos extensión y flexión completa de codos, lenta y controlada y perpendicular al tronco. Y vamos a contabilizar cuántas repeticiones logra realizar la persona. Nosotros le pediremos que se detenga cuando veamos que ha llegado al fallo muscular, que es perder la técnica o que de plano ya no pueda.
y anotamos esa cantidad y los litros. La siguiente prueba es la de pararse y levantarse durante 30 segundos. Para esta necesitamos una silla con respaldo y que sea de una altura aproximada de 50 centímetros y el cronómetro para medir el tiempo. Iniciaremos sentado con los pies totalmente apoyados en el piso y los brazos cruzados en el pecho, en el tórax. Y aquí la indicación que daremos es levantarse y sentarse el mayor número de veces posible en 30 segundos. Y pues registraremos la cantidad de repeticiones que se logren. Aquí pusimos un video de cuando realizamos esta prueba alguna vez, porque no grabamos siempre. Y en este caso, nosotros tal vez esperaríamos que sean muchas repeticiones, pero como pueden observar, pues en este caso no fueron tantas. No importa, es la evaluación de esta persona y teniendo como base el número de repeticiones es como vamos a poder trabajar. Y como ven, ahí tenemos a la familiar y también la examinadora al pendiente y ayudando. La siguiente prueba, a ver, dejen que se pase, es el sit and reach en silla. Hay muchas variantes de esta prueba, pero la que nos parece más segura y más fácil de realizar en estos casos es esta. Y vamos a utilizar también una silla con respaldo. Le pediremos al paciente que se siente a la orilla de la silla. Tiene que ser una silla que sea estable, que no se vaya a caer fácilmente. Y le pediremos que extienda ambas rodillas y una dorsiflexión de 90 grados. Y posteriormente va a realizar flexión de tronco llevando sus brazos hacia el frente e intentar tocar la punta de los pies con sus manos. Registraremos la distancia que le falta para llegar a la punta de los pies. Lo hacemos al mismo tiempo con ambos lados, es decir, no flexionamos una y después otra, las dos extendidas al mismo tiempo. Y si, por ejemplo, si lograra tocar la punta de sus pies, entonces registramos un 0. Esta es para flexibilidad. Y luego tenemos la prueba de resistencia a la fuerza, que es una mini sentadilla isométrica. En esta también pediremos que mantenga los brazos al frente con flexión de hombro y codo. Y lo que vamos a pedirle es que se despegue un poco de la silla. Hay dos maneras de hacerlo. Primero, como de ir de parado y bajar a la sentadilla y mantener la posición durante el mayor tiempo posible. O empezar sentado, levantarse ligeramente de la silla, que sea posible pasar como nuestra mano entre sus glúteos y el asiento, y ya se puede mantener en esa posición el mayor tiempo posible. Registraremos el tiempo en segundos y terminamos cuando ya no pueda sostenerse en esa posición. Esta es resistencia a la fuerza isométrica. Y posteriormente utilizamos la escala de balance de Berg. Estas son 14 acciones distintas, no las voy a mencionar ahora para no extendernos. Y le asignamos un puntaje de acuerdo a cada actividad lograda, 0 si no la puede lograr y 4 si la realiza de forma independiente. De ahí sumamos y obtendremos el riesgo de caída, que si tenemos de 0 a 20 es alto, si tenemos de 21 a 40 puntos es moderado, y si tenemos de 41 a 56 es un leve riesgo de caída, que ahora veremos también los resultados de nuestros pacientes. Y esto es todo en cuanto a la presentación de las pruebas que realizamos. Ahora veremos cómo es que las utilizamos para la prescripción de ejercicio. Muy bien, la que sigue, por favor. Bueno, entonces, para poder prescribir, estamos viendo que tenemos ya las diferentes capacidades condicionales y ya las evaluamos. Y ahora la información que obtenemos con estos datos la vamos a hacer para que sea un programa de entrenamiento. Entonces, el ejercicio aeróbico lo vamos a utilizar con el escalón, ¿no? De ahí mismo vamos a prescribir. Y para poder prescribir tenemos que conocer
cuánta consumo pico de oxígeno se obtuvo en la prueba. Para esto utilizamos esta fórmula que pues a grandes rasgos nada más se toma en cuenta la altura en centímetros, bueno, en metros, los centímetros los pasamos a metros del banco, por eso podemos utilizar cualquier banco. Esto se va a multiplicar por los ciclos que hicieron en un minuto y se van a multiplicar por ahí por unas constantes que es de cuánto oxígeno consumimos para subir el escalón, para bajar el escalón y nuestro desplazamiento horizontal cuando hacemos esta acción de subir y bajar. Entonces, la fórmula en general es la altura del banco en metros por los ciclos en un minuto por 1.8 por 1.33 más los ciclos por 0.35. Y bueno, ya que obtenemos este número, que ya ahorita les va a quedar un poquito más claro en los ejemplos, estos los dividimos entre 3.5, es decir, el consumo pico de oxígeno lo dividimos entre 3.5 porque es a lo que equivale un MET. Y entonces así ya podemos saber cuántos METs logra o tiene de capacidad aeróbica cada paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿para qué nos sirve saber los METs? Pues nos sirve muchísimo, no solo para prescribir en el banco como ejercicio aeróbico, sino también le podemos decir o podemos más o menos saber cuál es la capacidad aeróbica de cada paciente. De acuerdo a lo que obtenemos en esa prueba, podemos saber qué tanta capacidad aeróbica tiene el paciente y también podemos más o menos estimar qué es lo que le está causando discapacidad y si mejorando esta capacidad aeróbica vamos a poder hacer que esa persona mejore en la función y pues en caminar o en hacer sus actividades de la vida diaria o de su trabajo. La siguiente, por favor. Ahora, para la prescripción de la fuerza, siempre tenemos que pensar qué expresión de la fuerza queremos trabajar en cada paciente. En general, nuestro programa que hicimos con la telemedicina y telerehabilitación fue que los pacientes ganaran potencia y también que ganaran resistencia a la fuerza. La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a la potencia de miembros inferiores, que fue la prueba que describió Ana de pararse y sentarse la mayor cantidad de veces, lo que buscamos es que los pacientes tuvieran mayor fuerza y velocidad, es decir, que pudieran desplazar su propio peso a una velocidad mayor y pues esto les iba a dar mayor independencia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que de la cantidad de repeticiones logradas en 30 segundos, se sacaba un porcentaje, así como una regla de 3, del 60 al 80%, y esto era lo que entrenaban en cada serie. Ahorita les voy a dar un ejemplo. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la sentadilla isométrica, lo que buscamos con este ejercicio es que ellos tengan mayor resistencia a la fuerza, es decir, que puedan cargar o mover su cuerpo por más tiempo o que puedan aguantar esa carga de peso mayor tiempo. De igual forma, lo que hacíamos era que los segundos logrados en sentadilla isométrica a diferentes grados, porque dependía de cada situación, la calculábamos igual, con una regla de 3 al 60 al 80%, y eso era la carga entrenante en cada serie. La siguiente, por favor. Y para la prescripción de la fuerza del tren superior, lo que hacíamos era sacar utilizar la fórmula de Epley para más o menos calcular cuál era la repetición máxima de cada paciente. Y bueno, aquí está la fórmula, que es el peso levantado, que como ya comentó Anita, más o menos eran entre 5 o 8 litros, dependiendo cada paciente. Eso se multiplicaba por el número de repeticiones logradas, luego por ahí una constante que es 0.033 más el peso levantado. Y entonces la carga de entrenante iba a depender mucho del objetivo, pero de igual forma más o menos la sacábamos entre un 60 y 80% de lo que salía en el resultado de esta fórmula. La siguiente, por favor. Ahora, la estructura del plan de entrenamiento en general
era como la estoy describiendo aquí, les poníamos así en texto, lo escribíamos y les mandábamos a las que nos iban a ayudar como a coordinar cada sesión de entrenamiento y entonces les decíamos que tenía que durar el calentamiento unos 3 a 5 minutos, que fuera un calentamiento de movilizar todas las partes del cuerpo, tronco y miembros torácicos y pélvicos. Después, los pacientes hacían ejercicio aeróbico, que era pues diferentes series de subir y bajar los escalones, todo personalizado. Y mientras descansaban de este ejercicio aeróbico, que era un descanso de entre 1 a 2 minutos, lo que les pedíamos era que hicieran estiramientos entre cada serie y así ya entrenábamos la flexibilidad. Después entrenaban la fuerza de miembros torácicos, igual con el mismo garrafón de agua lleno de los litros que le correspondía a cada paciente. Después hacían esto de levantarse y sentarse, hacer la sentadilla pues lo más rápido que se pueda. Luego hacían la fuerza isométrica, que era la sentadilla a diferentes grados. Y dependiendo cada paciente si tenía o no el riesgo de desequilibrio o si salía alterado su Berg, les poníamos algunos ejercicios enfocados en el equilibrio. Y al finalizar el entrenamiento les pedíamos que hicieran estiramientos finales. La siguiente, por favor. Ahora, en total, pues si se dan cuenta, son más o menos entre 4 y 6 ejercicios, dependiendo de cada paciente. Cada serie de cada ejercicio duraba entre 2 y 3 minutos y entre cada serie descansaban 1 a 2 minutos. Entonces, en total, todo este entrenamiento que ya está enfocado a todas las capacidades condicionales, les llevaba más o menos de 20 a 30 minutos. Sí les pedíamos que lo hicieran por lo menos unas 5 veces a la semana, 3 a 5 veces a la semana. Y en general los reevaluábamos cada 3 a 4 semanas dependiendo cada paciente y a veces también dependiendo las condiciones, porque nos tocó varias veces en donde hubo tormentas y ya no podíamos conectarnos y demás, pero los pacientes seguían entrenando. Y la ventaja también es que al ser materiales que se pueden conseguir o que se están en todas partes, eran entrenamientos que se podían realizar ya sea en la unidad básica de rehabilitación o en sus casas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora va a continuar mi compañero Winston para que ya vean ahora sí con pruebas cómo nos fue entrenando de esta forma a los pacientes. Ok, pues entonces los resultados, vamos con los resultados. La siguiente, ok, resultados y va. Le voy a presentar el caso clínico de dos pacientes. Entonces hay que recordar que son pacientes que tienen alguna enfermedad, alguna patología, ¿vale? Entonces este es un paciente de la tercera edad, de 65 años de edad. Y hay algo importante con ellos, siempre hay que pedirle el peso, ¿vale? Porque recuerden las fórmulas, tanto en el VO2, nos sirve para calcular el consumo pico de oxígeno, ¿vale? El de ocupación es panadero, el diagnóstico es secuelas de EBC en el territorio de la arteria cerebral media derecha y fue del 9 de 12 de 2023, ¿bien? El objetivo fue, siempre hay que preguntar al paciente cuál es su objetivo, qué espera de la rehabilitación y en esta parte del acondicionamiento físico, y es recuperar la movilidad y la fuerza para sus actividades. ¿Sí? La siguiente. Ok, en los resultados tenemos, de acuerdo a, después se hizo una valoración inicial y se hizo una valoración final, de acuerdo al programa de entrenamiento que fue variando de 3, 4 hasta 6 semanas, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, este paciente, después de este programa de entrenamiento, sí hubo una pérdida de 3 kilogramos de peso. En el SARF tenía una puntuación de 2 y al final tuvo una puntuación de 0, ¿vale? Eso quiere decir que hubo una mejoría en todos los parámetros que mide la escala de SARF. En el Sick and Rich
tenía alteraciones prácticamente en la flexibilidad. Al inicio tenía una distancia de 5 centímetros y concluyó con una distancia de 0 centímetros, subiendo una mejoría total. Los escalones que nos reflejan la parte del acondicionamiento, la condición física cardiorrespiratoria. Hizo el paciente 20 escalones y al final 28 ciclos, con un cambio de ganancia de 8 ciclos de más. ¿Okay? En la fuerza que corresponde a un RM de tren superior, que es la máxima carga que puede desplazar el paciente en un solo movimiento, hubo una ganancia de 9.6 kilogramos. El paciente al inicio desplazaba 5.4 kilogramos. Entonces hubo una ganancia prácticamente el doble, ¿no? De peso. Para parar y sentarse, hizo 4 repeticiones más. Mini sentadillas, también hubo una ganancia de 9 segundos extras. En la escala de Bear, no hubo, el paciente al inicio tenía 56 puntos y concluyó con 56 puntos. La que sigue. En el consumo de el oxígeno pico, que nos traduce tanto en el transporte como el uso por el músculo del oxígeno y de los sustratos metabólicos. Al inicio el paciente tuvo 14.6 mililitros por kilogramo minuto y al final 20 mililitros kilogramos minutos, ¿va? Eso nos traduce en una mejoría en la condición física del paciente, al igual que los MEX, como había mencionado mi compañera, con ganancia de 1.51 MEX. La frecuencia cardíaca al inicio era 69 y al final hubo un mayor esfuerzo máxima, y el cual fue de 75 latidos por minuto. La saturación no hubo cambios. El paciente no refiere que él regresó a sus labores de leñar, la apicultura y trabajo de vender comida. ¿Vale? Seguimos con el siguiente caso clínico. Yo sí me tengo que bañar. Una paciente femenina de 63 años de edad, con un peso de 82 kilogramos. La ocupación ella es de labores del hogar, y entre los antecedentes personales patológicos de importancia es hipertensión arterial de 3 años de evolución y estaba en control. El diagnóstico es osteoartrosis de rodilla derecha, un grado 3. El objetivo que nos comentó la paciente es recuperar la fuerza y movilidad. La siguiente diapositiva. Igual, las variables que se valoran son las mismas de acuerdo a las pruebas que se realizaron. Y si nos damos cuenta aquí, no hubo un cambio en la pérdida de peso. No hubo cambio, se mantuvo. Lo que sí hubo mejoría es en la prueba de SARF, que tenía 2 puntos y mejoró al final 0 puntos. ¿Va? Una mejoría de 2 puntos. El finger reach también de 15 centímetros de distancia entre la mano y el miembro pélvico pasó a 0 centímetros con una mejoría total. De escalones hubo 6 ciclos extras. Del tren superior, esta paciente no hubo tanta ganancia de fuerza a comparación del paciente pasado. Solamente hubo 0.33 kilogramos de fuerza, de peso desplazado. Para sentarse, ganó 3 repeticiones más, con una mini sentadilla también isométrica, donde hacían 12 segundos, la paciente hizo 25 segundos más. Al final, concluyendo con 37 segundos. En la escala de Ver, no tenía alteraciones del equilibrio y estabilidad. 56 puntos inicial, 56 puntos final. La siguiente diapositiva. Sí hubo una mejoría de 4.4 mililitros por kilogramo minuto del VO2 y 1.5 MEPs de ganancia. La frecuencia cardíaca máxima igual fue de 14 latidos por minutos extras. Y en la saturación del oxígeno no hubo modificaciones. La paciente presentó mejoría, lo cual en la condición física se refleja en la participación, su regreso a la independencia en las actividades básicas de la vida diaria, que eso es lo que la paciente nos comentó, movilidad y fuerza, y llegó al momento de caminar con bastón, y en sus citas subsecuentes, solamente de control, llegó también a dejar de usar el bastón, ¿vale?
La que sigue. Y eso sería por mi parte, va la maestra. Muchas gracias. Bueno, como han podido notar, además de las mejorías que comenta mi compañero, hemos visto que se ha logrado algo importante aquí, que es poder comunicarnos a distancia a través de, en este caso, de videollamadas, para lograr esta atención especializada en poblaciones tan vulnerables que realmente no tienen acceso a este tipo de atención especializada. Sin embargo, si nos ponemos desde una perspectiva tecnológica, podemos notar ciertas limitaciones. Una de ellas es, como se muestra en el video, lo que tenemos realmente es un campo de visión de la cámara muy reducido, además de la resolución. Esto se puede traducir a que luego puede ser consultas un poquito más largas para intentar lograr un diagnóstico más preciso, un seguimiento más preciso del paciente, ¿no? Además de que, pues bueno, realmente la ubicación de las cámaras, o en este caso de una sola cámara, que es la que normalmente ocupan, depende de la ubicación que ponga el auxiliar o el prestador de servicios que se encuentra dentro de la VR o la unidad básica de rehabilitación. Además, otro de los temas que hemos notado en cuanto a este tipo de comunicación son las malinterpretaciones que ocurren cuando se les da las indicaciones médicas a los auxiliares. Em, Anteriormente, las indicaciones en el caso de diagnóstico y seguimiento se hacían a papel y era, o sea, estas VRs existen en varios municipios de Mérida, y en estas VRs lo que antes se hacía, o bueno, se suele hacer en algunas de estas VRs, es que se mandan las indicaciones a través de papel, y en algunas de estas, por ejemplo, en este caso, tenemos que cuenta solo con 2 auxiliares, y eso lo que lleva es que quizás el seguimiento de la terapia física es un poquito más limitado, o no se puede como que tener una retroalimentación, ¿no? Entonces, el uso de este tipo de tecnologías, por ejemplo, videollamadas, podría permitir poder indicar de una manera más clara las instrucciones hacia estos auxiliares que nos apoyan con estas pruebas manuales y activas que se tiene con los pacientes. Sin embargo, se sigue presentando un poquito este tema de la malinterpretación, porque aunque sea visual, pues no es lo mismo estar ahí, ¿no? Presente con el paciente, que estarle queriendo transmitir lo que uno quiere hacer a una persona intermediaria, ¿no? Entonces, es por eso que una opción, uy, déjame ver si, una opción que podría superar estas limitaciones es a través de una tecnología que se conoce como realidad extendida, que la realidad extendida es una colección, o es un conjunto de todas estas tecnologías que a lo mejor ya han oído hablar, que es la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, con el objetivo de crear entornos virtuales interactivos y mejorar las experiencias que se tienen en el tema este de comunicaciones, ¿no? ¿Esto que trae como ventajas? Pues de cierta manera, pues como ayuda a superar las limitaciones que presentamos actualmente con las videollamadas, que es obtener mayor información del paciente, mejorar en la colaboración médica, y que, pues bueno, la asistencia remota sea mucho más precisa. Nosotros, por parte de un proyecto integral que involucra especialistas y computólogos, hemos estado trabajando en una propuesta de modelo de clínica basado en realidad extendida. Aquí el objetivo es que no dependamos solo de una cámara, sino que incorporamos componentes como más cámaras desde diferentes perspectivas, tener lentes de realidad mixta, que el médico o el especialista a distancia logre entrar a través de una interfaz gráfica y poder manipular la comunicación de una manera más directa, y pues bueno, que haya justo esta interacción entre estas 3 partes involucradas dentro del proceso, ¿no? En cuanto a lo que proponemos dentro de este modelo, les muestro este escenario de interacción en el que se puede ver cómo estas 3 partes pueden estar involucradas en el proceso de la comunicación. Por ejemplo, digamos que el especialista a distancia lo que va a obtener es la vista de la interfaz que se muestra a la izquierda. Ese es
el punto de vista desde el especialista. ¿Y qué podrá hacer? Pues podrá evaluar el paciente en tiempo real, se podrá ver el paciente en una reconstrucción 3D con sus movimientos, se podrá observar de una manera más clara sus movimientos, podrá acceder al historial, podrá registrar actividades mediante esta plataforma. Indicar ejercicios, por ejemplo, pruebas manuales, que estas pruebas manuales le proyectarían al auxiliar, déjame poner el puntero láser aquí, al auxiliar. O sea, imagínense que el especialista a distancia lo que hace es que, mira, yo quiero que haga esta prueba manual, ¿no? Al seleccionar esta prueba manual, lo que aparecería sería una instrucción directamente sobre el paciente de manera virtual, en donde ya el auxiliar podrá de una manera más sencilla poder realizar este tipo de pruebas. De igual manera, por ejemplo, el paciente se ha observado que cuando se le pide ciertos ejercicios, a veces se le dificulta un poquito realizarlos, ¿no? Esa chispa que necesita estar el especialista para poder indicarlo, a veces es un poquito difícil si no se encuentra presente, ¿no? Entonces, otra forma de interacción dentro de este modelo es que se le incorpore al paciente también unos lentes de realidad extendida, en donde si necesita, por ejemplo, levantar los brazos hacia arriba, pues sea una especie de ejercicio basado en objetivos, en donde pueda alcanzar ciertos objetivos para lograr el movimiento, ¿no? Para realizar este movimiento hacia arriba, ¿no? Entonces, prácticamente este tipo de escenarios nos permitiría, digamos, que tener un poquito más de interacción, de inmersión, de que el especialista esté mucho más involucrado en el proceso y que pueda, de cierta manera, controlar más lo que está sucediendo dentro de este modelo de clínica. Y pues bueno, además de que pues eso, nos va a ofrecer una solución que nos acerque cada vez más a este tipo de comunidades que están solitas y que el hecho de aplicar este tipo de soluciones podría permitirles tener una calidad de vida mejor, ¿no? Y pues bueno, finalmente las conclusiones. Bueno, entonces, en cuanto a las conclusiones, lo primero, pues que es factible no solo valorar, sino también prescribir ejercicio a través de videollamadas, ¿no? Muchas veces tomamos como excusa que no estamos en el gimnasio, no tenemos los grandes aparatos, no tenemos las grandes instalaciones para hacer ejercicio, y con este programa les estamos mostrando una solución en donde es factible no solo valorarlo, sino prescribirlo y además que se haga, que sí lo estén haciendo los pacientes porque está a la mano. Y bueno, también que el programa de acondicionamiento físico a través de videollamadas muestra un gran potencial de generar un impacto positivo en la participación de personas originarias mayas con discapacidad. Y pues no solamente que es un impacto positivo, ¿no? Sino estos dos ejemplos que vimos pudieron regresar a sus labores como las estaban haciendo antes de tener discapacidad, ¿no? Y también pues que este programa representa un ejemplo de integración de los elementos de atención médica, de terapias de rehabilitación y de promoción y prevención, porque pues no solamente les ayudó, o sea, no solamente tuvieron una atención médica especializada con la telerehabilitación, tuvieron unas terapias de rehabilitación enfocadas en lo que se necesitaba recuperar de función. Y no solo eso, ¿no? Sino que a pesar que eran pacientes como el ejemplo de gonartrosis, pues era una paciente que a pesar que su problema era de rodilla, le pudimos mejorar también la capacidad aeróbica y eso nos ayuda a prevenir otras enfermedades. Y entonces, pues esto nos muestra que se puede trabajar varios componentes de la salud de la matriz de rehabilitación basada en la comunidad con la telerehabilitación. Y bueno, que la realidad extendida, si la podemos llevar a cabo, pues va a mejorar mucho el funcionamiento y el impacto de este programa que ya lo hicimos ahora solo con videollamada y que podría ser una gran herramienta para la integración de otros componentes de la matriz de rehabilitación basada en la comunidad. Y bueno, en general que ojalá les haya gustado este programa y esta muestra real, que ya no solamente es así como que en la imaginación de los especialistas en rehabilitación,
y que el equipo multidisciplinario pues no solamente va a ser de nosotros, ¿no? Con los terapeutas o con otras personas, sino que también hay que echar mucho la mano, nos puede echar mucho la mano los ingenieros como Creo que apretaste mute, Ana. Digo, Lau. Ok, quién sabe qué pasó, a lo mejor se cayó. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Ok, bueno, pues, pero ya estaba terminando. Pues muchísimas gracias a los cuatro ponentes. Esto me parece muy interesante. Cuando se anunció, incluso en nuestro capítulo de discapacidad, hubo la reflexión de, y esto, o sea, como que le sorprendió el tema, pero espero que esto haya dejado claro que esta es una forma que prueba que la rehabilitación basada en comunidad, en ciertos componentes, como en el componente de salud, pues se puede llevar a cabo a través de la tecnología, y esto abre las posibilidades de que nosotros, los médicos fisiatras formados y en formación, podamos hacer participar en este tipo de programas que son tan importantes, llevar la rehabilitación a donde viven las personas para que practiquen directamente en donde viven, ¿no? Es uno de los puntos más importantes. Entonces, los conceptos que han desarrollado el doctor Pavel Loesa y el doctor Pedro Arias y el doctor Ricardo, es como que es una parte del rompecabezas para que se puede, para intervenciones claras para mejorar la funcionalidad en las comunidades, pero la otra parte es el diseño de rehabilitación basada en comunidad, que a través de la tecnología nos puede ayudar. Entonces, les agradezco mucho y bueno, abro a preguntas. Y por alguna razón el chat ya no me deja ver. eh, Voy a volver a abrir el chat. No me deja ver si alguien tiene preguntas. Dijo que suspendía por el número de asistentes. Entonces, si alguien tiene pregunta, por favor le invito a ya sea que levante la mano o que ahora sí quite el silencio de su audio y nos las haga saber. Ya ahora sí ya empiezo a ver. Felicidades a todos, el doctor Pavel, gran ponencia, bonito programa. Felicidades a los ponentes. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me gustaría alguien del Comité de Discapacidad, si hay alguien que se haya unido a nosotros, tiene alguna reflexión, alguna pregunta para los ponentes. Ok, si no es así, todavía me voy a tomar 2 minutos para yo hacer una reflexión, pregunta a los ponentes. Pregunta primero a los ponentes del programa de alta especialidad. Ustedes, con esta experiencia que tuvieron, ustedes estaban en su alta especialidad, estaban viendo pacientes en persona, pero se agregó este componente de videollamada para darle atención a personas en poblaciones vulnerables. ¿Ustedes creen, me gustaría saber su opinión, creen que este anexo que se les puso para su formación como altos especialistas fue útil? ¿Y por qué? No sé si Lau, Ana o Winston quieran contestar. Creo que yo estoy así a la mano. Ujú. Creo que sí nos aporta bastante porque justo estamos muy acostumbrados a utilizar nuestro cuerpo para dar indicaciones. Ujú. Y en este caso, con personas en otro contexto, por ejemplo, que nosotros vivimos en ciudad y ellos no, también la manera en la que realizan sus actividades es diferente, que como habíamos estado comentando, a ellos les parece más cómodo estar descalzos o su ropa normal, no es como ropa específicamente de ejercicio. Entonces nos sirvió eso para tomar en cuenta que hay diferentes contextos y también que hay distintas maneras de comunicarnos para dar a entender lo que queremos lograr. Otra cosa que también nos pareció súper valiosa, pues fue esto que
con pruebas sencillas y poco material podemos evaluar y prescribir ejercicio y que sí hay ganancias que representan algo en la vida de las personas, no nada más numeritos, sino también mayor posibilidad de hacer actividades o también otra cosa que, por ejemplo, ellos en la escala de Beck no tenían mucha limitación, la prueba del escalón no les parecía tan complicada. Entonces, se puede adaptar a distintos contextos y obtendremos resultados. Muchas gracias, Ana. Lau, Winston, ¿algo más que agregar? No puedo reactivar mi. Bueno, Ya lo había reactivado. ando por aquí, Yado. Sí, De hecho, hay una pregunta. De hecho, miren, aquí hay una pregunta. Excelente programa, práctico, fácil ejecución. ¿Hay otras experiencias en otros ámbitos laborales, en escuelas? Que yo sepa, no, pero a lo mejor el doctor Pavel conoce, o ustedes, no sé si ya lo están ustedes implementando. Doc, ¿sí me escucha por aquí? Sí, pues te escuchamos. Ok. Sí, justo lo que eso es lo que iba a comentar, ese era mi comentario. Ahorita solamente me estoy enfocando a la parte de el sector privado por ciertas situaciones y hay pacientes que me han llegado de Chiapas. Yo estoy en Tabasco, pacientes que me llegan de Chiapas de 2 a 3 horas. Igual he tenido la fortuna de apoyar a gente de Campeche, igual que está cerca de Tabasco. Y me sirve con ellos porque no pueden viajar, llegar a hacer sus ejercicios terapéuticos o sus sesiones 2 o 3 veces por semana como estaba en el programa, pero lo que hago yo es los valoro la primera vez, le prescribo el ejercicio y les hago valoraciones subsecuentes vía o sus sesiones de entrenamiento vía virtual, hasta de manera que tengan ese apego, que aprendan a saber el ejercicio, el por qué hacen cada una de las actividades o la importancia de realizarlo. Y hay algo importante de lo que mencionó en la primera diapositiva, tanto en la parte de salud como educar al paciente. Entonces, eso genera mucho apego y beneficio en la condición física del paciente. Para mí ha sido una herramienta muy útil para esa población que se dificulta trasladarse a recibir sus sesiones de rehabilitación o sus sesiones de entrenamiento para el acondicionamiento físico. Perfecto, muchas gracias. Doctor Pavel, ¿quieres decir algo? Creo que tienes la mano. Hola a todos, buenas tardes. Pues aquí acompañándolos y felicidades a los 5 que están llevando este programa. Pues lo conozco muy de fondo porque lo hacemos ahí en el hospital donde trabajo, pero la cuestión que yo quería comentar y resaltar era lo que tienes en las conclusiones, Beto, en el tercer párrafo. Representa un ejemplo de integración entre elementos atención médica, terapia de rehabilitación, promoción y prevención del componente cerebral matriz RBC. ¿Qué tanto dolor de cabeza nos ha costado entender en qué consiste una RBC y por qué nada más tener una clínica en una comunidad no es hacer RBC? Y acá lo que están presentando finalmente es esa interacción entre, promoción de la salud, prevención, rehabilitación, pero también algunos otros componentes de la matriz que resulten en inclusión a las personas, en mejoría de su funcionalidad, en mejoría de su cotidianidad. Hemos platicado de un caso muy curioso de uno que era pescador o que es pescador y que se tuvieron que diseñar gestos motores específicos para su actividad diaria, que es muy de torsión de la columna. Nos hemos encontrado personas en estas comunidades que les queremos programar ejercicio, pero andan 14 kilómetros en bicicleta para llegar a su centro o a su lugar de trabajo. Entonces, pues, ¿qué les mejora de condición cardiorrespiratoria alguien que anda 30 kilómetros al día en bici, no? Ha sido todo un reto, por lo que decía Anita hace ratito, de uno en su área que no deja de ser un laboratorio, tiene todo controlado, pero el mundo real se comporta diferente. Y bueno, pues la verdad los felicito, lo expusieron bien sencillo, como ustedes se dan cuenta, es, es todo un tema porque se
se programa de una manera científica y estructurada, se valora a través de telemedicina con resultados muy confiables. Y eso lo resalto mucho porque no es un ejercicio empírico de, haga 3 series de 10 y camine 30 minutos, sino está individualizado y basado en cada persona, en la necesidad de cada persona. Y pues haciéndolo a cuántos kilómetros habrá de aquí a las comunidades a Chancom y demás, unos 1200, no sé, a mucha distancia con la capacidad de la computadora, ¿no? Y yo por último con los chicos con los doctores, fisiólogos, yo dejaría una pregunta conectada a lo que dijiste ahorita. Doctores, ¿qué, qué puntos creen ustedes que sería factible mejorar o expandir del programa que están llevando a cabo? Lau, Ana o Winston. Expandir, es decir, ¿poder anexar algún otro componente? Sí, exacto. O sea, ¿ustedes creen que esto es Este, suficiente o habría que expandirle en modelos de carga de periodización, de temporalidad o algo? ok. O lo que estamos haciendo es suficiente para dar un resultado bueno para los pacientes? Estaría bien por la parte de estabilidad, mucho el manejo de core. Manejo de core y también el cálculo o dosificación del RM de miembros pélvicos, así como prolongar o alargar un poco más el tiempo de, de ejercicio. Y nos dieron resultados favorables en 4 a 6 semanas, entonces y ahí se ven ya las mejorías, pero estaría bien que de 8 a 12 semanas podríamos también prolongarlo. Sin embargo, pues hay otros factores por el cual no se permite tanto tiempo, pero eso es lo que podría yo opinar, doctor. Muchas gracias, Winston. Hay otro comentario de, ¿se podría realizar una capacitación para médicos familiares pasantes de medicina, que normalmente son los que consultan en estas comunidades? Es una buena reflexión, pregunta. Claro que si este modelo que estamos tratando de hacer, pues vamos a reclutar a las personas que quieran participar, obviamente, y va a depender de lo que haya disponible. Aquí en este caso tenemos el caso de una VR, una unidad básica de rehabilitación en México, que ya está integrada a un sistema de desarrollo social que curiosamente no está necesariamente integrado a la clínica de primer nivel que está ahí mismo, ¿no? Que de hecho está en la misma cuadra, pero no hay realmente una integración. De hecho, o sea, mandan pacientes, pero así con la clásica notita de darle rehabilitación, ¿no? Sin ningún conocimiento de qué es lo que se puede dar. Entonces, es una buena reflexión. Sí, esto requiere el componente de educación, así como lo dice Winston, no solo a la persona, sino también al mismo sistema y a los miembros de cada parte del sistema. El doctor Marcos Portugal del Perú, felicitaciones. También en nuestro país hicimos algo parecido durante la pandemia, pero luego los pacientes prefirieron lo presencial. Falta trabajar en la sensibilización, sí, es cierto. Doctor, Sí, perdón. ¿me escucha? Sí, sí, sí. Bien, le agradezco por la oportunidad de poder compartir lo pequeño que hemos hecho acá también en el Perú. Entonces, la experiencia fue primero en un centro privado, en una clínica, donde después de la pandemia se tuvo que reactivar, pero los equipos no estaban listos para ir porque no había vacuna, en fin, conocemos la realidad. Entonces empezamos a trabajar con los celulares que teníamos en la data de los pacientes y a conectarnos por WhatsApp. Entonces hacíamos toda la parte del ejercicio enfocándonos en buscar movilidad concreta. Por ejemplo, caminar, cuál fase de la marcha estaba mal y enfocándonos en eso, o el pararse y sentarse como lo habían expuesto ustedes, o en de repente mejorar alguna estabilidad en la escápula. Así pudimos atender junto con 2 terapeutas más 100 pacientes, ¿no? Y luego en el campo público, en plena pandemia, en un hospital, digamos, de provincias,
no había médico rehabilitador, entonces hicimos el trabajo de casa, el técnico al paciente que entraba a COVID pasaba la atención primaria y si no estaba consigo de mucho riesgo, pero tenía su saturación baja, pasaba a una sala de observación. Mientras estaba en la sala de observación, entonces yo me conectaba con el técnico, le miraba, acercaba la cara del paciente, yo le daba mi cara y empezaba a hacer respiración diafragmática. Y luego de eso buscábamos que aumente la saturación, disminuya la frecuencia, el pulso, y entonces ese alivio, además de darle tranquilidad, de decirle que esto va a mejorar, ¿no? Entonces, luego pensábamos que ya íbamos a convertirnos en un servicio virtual, que en otros países ya antes de la pandemia lo hacían, pero los pacientes comenzaron a decir, como ya se empezó a abrir los servicios físicos, comenzaron a decidir que querían lo tradicional. Entonces creo que falta también concientizar, pero creo que es una herramienta que tiene mucho potencial, no solamente para poblaciones lejanas, sino también para disminuir los costos y el consumo de oxígeno, de CO2, perdón, y evitar el calentamiento global. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y dos puntos a resaltar de su historia es, uno es que hubo una necesidad y después que se quitó la necesidad, a lo mejor ya no hubo más. En este caso, cuando estamos hablando de comunidades remotas, pues la necesidad sigue, ¿no? Haya pandemia, ¿no? Entonces es un buen punto. Pero el punto que yo quiero reforzar ahí, esto se va a ligar a una pregunta que tengo para la ingeniera Yadira, es, ¿realmente creemos que el utilizar innovaciones tecnológicas como la que tú nos estás proponiendo, ¿no? De realidad extendida, puede incluso llegar a superar una valoración en persona? Podría ser, es decir, podemos obtener más datos incluso a través de este medio tecnológico y obviamente con una persona, con un humano en la interfase, ¿no? Pero podríamos obtener más datos que nos puedan ayudar a incluso hacer una evaluación incluso más precisa que lo que hacemos con nuestros sentidos. Esa es una pregunta para Yadira, pero muchas gracias, doctor. Y el otro punto más que quiero resaltar es que nombró a los terapeutas, ¿no? Los terapeutas físicos, ocupacionales, etcétera, son pieza clave en esto. Obviamente nuestro foro son fisiatras, pero siempre recalcarlo porque necesitamos reclutarlos a ellos a que entren en este juego, si no va a ser muy difícil lograr el sueño de la RBC. Entonces, Yadira, no sé si si pudieras contestar eso y el asunto del costo, ¿no? O sea, es decir, podemos llegar a superar la realidad en persona y ¿qué hay del costo? O sea, ¿esto es caro o no? Ok, vale, muchas gracias. Sí, yo considero que dentro de lo que he visto de los estudios de realidad extendida, sí es posible que se pueda superar ciertas pruebas que hoy en día se están haciendo físicas. Por ejemplo, con este tema de la virtualidad, perdón, yo no soy especialista, ¿no? Pero entiendo que la terapia ocupacional es como que tienen que hacer ciertas actividades, ¿no? En particular. Entonces, por lo que he visto, se hacen con equipos y cosas que son un poquito más costosas. Sin embargo, a partir de la generación de elementos virtuales en un mundo real, podría permitirles ahorrarse recursos, espacio, que fuera de cierta manera una simulación de lo que debe realizar el paciente, ¿no? Entre varias cosas. La verdad es que sí tiene un gran potencial. Además, la otra cosa que me faltó comentar aquí es que se pueden incorporar temas de, creo que se llama clinimetría, o sea, valores de presión y todo ese tipo de cuestiones que puedan, a partir de esa información, poder predecir ciertos, no sé, diagnósticos, Problemas de salud. ajá, como que ser un apoyo aún más para el doctor. Y que lo que comenta el doctor Marcos, que sí, o sea, sí suele ser un tema un poco complicado la tecnología. Tendríamos que ver este tipo de crear este tipo de modelos que sean bastante, que haya mucha retroalimentación entre estas personas para lograr una mejor integración y que sean atractivos y que se sientan bastante cómodos es uno de los requisitos importantes a la hora de elaborar este tipo de sistemas.
Pero sí, o sea, sí es posible que pueda superar ciertas cosas que hoy en día a lo mejor es un poquito más difícil de conseguir, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a costos, pues tendríamos que ver cuál sería la forma más eficiente, porque mientras más procesamiento le pidamos al sistema, pues más costoso probablemente sea. Sin embargo, pues se han tenido ciertos resultados importantes, por ejemplo, en la detección de las posturas, que por ejemplo el modelo se puede, a partir de un humano se puede generar un esqueleto y ese esqueleto se pueden tomar las medidas en los arcos, ¿no? Entonces, antiguamente se necesitaban ciertas cámaras y hoy en día, por ejemplo, con una sola cámara es posible, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar como que pendientes a esta evolución de la tecnología y que conforme va avanzando, digamos que no vamos a depender tanto de tanto hardware o de tantos dispositivos, sino más de un software que es, entre comillas, sencillo de implementar y no es costoso. Entonces, tendríamos que analizar bien. Considero que sí sería mucho más barato implementar este tipo de sistemas si se ocupan correctamente las herramientas para ello. Y sobre todo también lo bonito de esto sería que no solo sean consultas de especialistas aquí en México, sino que desde cualquier país se puedan atender este tipo de comunidades y que haya una integración global de este tipo para desarrollar ese tipo de soluciones y conectar, ¿no? con estas poblaciones tan alejadas, ¿no? No, muchas gracias, puntos muy interesantes. Ya son 7:19. Nos dejo un último espacio, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene? Hola, buenas tardes. Doctora. Sí, dame la hojita. Perdón. No era pregunta para nosotros. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por todas estas reflexiones. Esperamos ansiosos, Yadira, el resultado de tu doctorado y esperemos que tengamos la oportunidad de regresar a este foro y presentar ahora los resultados ya de un nuevo modelo ya con la realidad extendida y ver qué tan bueno fue para tanto el paciente, obviamente lo más importante, pero también para los proveedores de salud. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos de nuevo. Gracias de verdad. Muy buena ponencia. Y les recuerdo que, bueno, somos parte del AMLAR, del capítulo de discapacidad, y vamos a tener nuestra siguiente participación, me parece que es en agosto. Ya llegará la propaganda. Pero bueno, muchas gracias por pasar su noche con nosotros, aprendiendo y reflexionando en este tema y que tengan muy buena noche. Hasta luego.